Muy buenas con todos. Estoy muy complacido de compartir con ustedes el siguiente tema que se nos ha sido asignado, titulado Prácticas de seguridad de la información en el trabajo. A continuación, repasaremos una breve historia de los ataques cibernéticos que han ido surgiendo a lo largo de estas últimas décadas, hasta dar una breve explicación del contexto actual. Luego, se tratarán algunas opciones para salvaguardar nuestra información en los ámbitos laborales, y terminaremos con algunas recomendaciones. Mis compañeros Fabio Alcas, Fernando Chambi, José Jerónimo, Elvis Hilario y quien les habla, Eduardo Bautista, seremos sus expositores en esta oportunidad. Antes de situarnos en el espacio temporal actual, es importante dar un vistazo rápido a las generaciones de amenazas que se fueron dando en estos últimos años. Un punto de inicio es la década de los 80, ya que en estos años los ordenadores personales se empezaron a popularizar entre el público y algunas empresas. La primera generación es la generación de los años 80. En esta etapa se desarrollaron las primeras herramientas de ciberataque y se sentó las bases de las futuras amenazas. Así, apareció en escena la primera generación de ciberamenazas caracterizada por la capacidad de réplica de los programas maliciosos. A pesar de que Internet aún no se había extendido, el malware llegaba a los ordenadores a través de disquetes. Ante el impacto de los ataques de virus, Check Point respondió trabajando en los primeros productos comerciables de antivirus tradicionales. La segunda generación de ataques surgió en la década de 1990, a partir de la adopción de Internet por parte de usuarios y empresas. La conectividad nos unió a todos, y los hackers se profesionalizaron especializándose en robar dinero. Empezaron a usar técnicas que fueron las precursoras de las que se utiliza en la ciberdelincuencia actual. Para hacer frente a esta segunda generación, se desarrolló e implementó el primer firewall de inspección de estado de la industria. En 1994, Check Point lanzó el Firewall One, que tuvo una gran importancia para la maduración y desarrollo del mercado de seguridad, introduciendo de forma pionera el concepto de GUI, interfaz gráfica de usuario, además de otras tecnologías directamente relacionadas con la seguridad. En la segunda mitad de los años 90 surgen diversos proyectos en paralelo, como Squid 1996 y Snort 1998, que tenían como gran propósito no la comercialización, sino el desarrollo y maduración de las soluciones y conceptos a lo largo del tiempo. En los años 2000 llegó la tercera generación de amenazas. Los ciberdelincuentes explotaban vulnerabilidades informáticas de sistemas operativos, hardware y aplicaciones. Era un campo totalmente nuevo y las vulnerabilidades aparecían por todas partes. También tuvo una gran relevancia la adopción masiva del email y las posibilidades de ingeniería social que ésta ofrecía. Se combinaron firewalls y antivirus para proteger los sistemas de los ciberataques, asentando la base de las infraestructuras de seguridad empresariales de hoy en día. Pero la protección proporcionada comenzó a caer frente a la velocidad a la que los ataques evolucionaban en sofisticación e impacto. Por otra parte, en la década de 2010, los ciberataques alcanzaron niveles de sofisticación sin precedentes. Los criminales se unieron en organizaciones profesionales y empezaron a desarrollar malware de día cero. Los ciberataques se volvieron sigilosos y difíciles de identificar. Los virus podían estar ocultos en todos sitios, desde documentos adjuntos, información comercial falsa, hasta archivos de imagen. Todo lo que tenía que hacer un usuario para caer en la trampa era hacer clic en el documento malicioso y su dispositivo se infectaba. Los ataques de cuarta generación consiguieron que la seguridad basada en la detección dejase de ser eficaz para proteger a las empresas al no poder reconocer las amenazas desconocidas. Ante esta situación, se apostó por desarrollar soluciones de seguridad avanzada con tecnología de prevención para bloquear las amenazas antes de que éstas pudieran actuar. Bueno, para finalizar, hablaremos de la actualidad. El inicio de esta nueva década es muy particular. El COVID-19 ha traído al mundo muchos problemas que se han venido enquistando desde muchos aspectos. Fuimos afectados desde un punto de vista sanitario, económico y social. Sin embargo, a este mar de problemas se le debe añadir uno muy fundamental, que son los ciberataques. De acuerdo con Fernando Thompson, director general de tecnología de la Universidad de las Américas, Puebla, después de la pandemia, los ataques cibernéticos podrían volverse hasta 40 veces más poderosos para secuestrar datos sensibles de los negocios. Antes de la pandemia, el 67% de las corporaciones podían darse el lujo de no tener planes de contingencia contra ciberataques, incluso de no aplicarlos aún teniéndolos, lo que dio oportunidad a los ciberdelincuentes de atacar por varias fuentes, dispositivos móviles, redes sociales, etc.
El 40% de las empresas latinas entrevistadas en 2017 por el Banco Interamericano de Desarrollo, BIP, y la Organización de los Estados Americanos, OEA, sospechaban que algún día serían objeto de ciberataques. El 52% admitió no estar preparado para afrontarlos y el 56% manifestó no tener personal calificado para disminuir sus invasiones. Durante la pandemia, el IBM detectó un aumento de más de 6000% en incidencia de spams y ciberataques a nivel mundial, tomando como referencia el inicio del confinamiento en el mes de marzo. Para el 40% de las empresas, el impacto de esta crisis ha sido mínima en materia de ciberseguridad. Para el 25% ha traído consecuencias significativas y para el 8% situaciones críticas. Después de la pandemia, lo que se espera es que el 17% de las empresas encuestadas por la IDG Research vea un futuro de incertidumbre en temas de seguridad informática. Se hizo evidente que para proteger dispositivos no es un reto one shot. La constante actualización y monitoreo de la actividad cibercriminal a veces rebasa a los equipos TI, por lo que es imprescindible también estar en la saga de riesgos por venir. La compra de seguros cibernéticos contra delitos potenciales es una tendencia a la que podía ser pertinente apegarse, pues la protección informática no es un gasto, es una inversión de la que depende la continuidad de las entidades. Bueno, hasta aquí la primera parte de la exposición. Mis compañeros continuarán con los demás puntos. Muy buenas, mi nombre es Luis Fernando Chambisalas y les hablaré sobre las copias de seguridad. Las copias de seguridad son la salvaguarda básica para proteger la información. Dependiendo del tamaño y necesidades de la empresa, los soportes, la frecuencia y los procedimientos para realizar la copia de seguridad pueden ser distintos. Algunos soportes que podemos utilizar para la realización de las copias son USBs y discos duros portátiles, cintas de seguridad, almacenamientos de copias en la nube, discos duros de equipos específicos y los soportes físicos como DVD o CD. En la implementación del sistema de copias debemos tener en cuenta al menos las siguientes consideraciones. El primer caso es analizar la información de la que se va a realizar la copia, así como los sistemas y repositorios donde se encuentra. Debemos tener en cuenta aspectos como configuraciones de dispositivos de red, los equipos de usuario o incluso información en smartphones. También debemos definir formalmente el número de versiones que vamos a almacenar de cada elemento guardado y su periodo de conservación. Esto es lo que se conoce como políticas de copia de seguridad. Deben hacerse pruebas de restauración periódicas para garantizar que no se producirá problemas en caso de necesitar recuperar la información. Esto es especialmente importante si no se solicita restaurar con frecuencia. Los sistemas de copia o soportes pueden fallar y es fundamental detectarlo antes de que sean necesarios. Debe hacerse un control de soportes de copia mediante un etiquetado y un registro de la ubicación de los soportes. Las copias de seguridad tienen que estar en un lugar protegido, por ejemplo en una caja ignífuga bajo llave. Esto implica también a llevar el control de la vida útil de los mismos, para evitar que el deterioro físico afecte a la integridad de los datos. También hablaré sobre el control de acceso a la información. Por defecto, toda organización debe seguir el principio del mínimo privilegio. Este principio se traduce en que un usuario solo debe tener acceso a aquella información estrictamente necesaria para desempeñar sus funciones diarias. Para conseguir este tipo de objetivos, previo a la implementación de medidas técnicas o salvaguardas, debemos realizar los siguientes pasos. Uno de ellos es definir los diferentes tipos de información que existen en nuestra organización: datos de recursos humanos, contabilidad, clientes, marketing, producción, etc. Otro de ellos es establecer quién puede acceder a cada tipo de información. Si la estructura organizativa lo permite, se puede realizar una matriz que cruce información con áreas de departamentos que tienen necesidad de acceso a dicha información. También hablaré sobre los perfiles de la información. La asignación de permisos sobre los recursos que contienen la información puede realizarse individualmente, por perfiles o grupos de usuarios. Tanto los sistemas Windows como los sistemas basados en Unix permiten asignar este tipo de permisos de manera que se optimice su gestión. Como se puede observar en la diapositiva, se muestra los diferentes tipos de permisos que tienen los usuarios con respecto a los correos electrónicos, nóminas, facturación, página web, servidor, pedidos y el almacén. Es vital escoger medios que permitan la trazabilidad y que sean proporcionales al volumen de la información y tamaño de nuestra organización. Debemos buscar un equilibrio para que, garantizando la seguridad, el acceso a una información por parte de un nuevo usuario autorizado se realice de manera ágil.
Es importante evitar malas prácticas como el uso de atajos, que aunque nos faciliten el trabajo, supongan un problema de seguridad. Por ejemplo, mover una información de carpetas protegidas a otras no protegidas, lo que pueden suponer un control de acceso ineficaz, con graves consecuencias en la confidencialidad de la información. Una vez hemos establecido quién y cómo debe acceder a qué información y quién y cómo debe autorizar ese acceso, debemos garantizar que esto se cumpla. Para ello, es imprescindible establecer mecanismos para revisar periódicamente que los permisos concedidos son adecuados, haciendo énfasis en los usuarios cuyos accesos han sido eliminados o modificados. También comprobar anualmente o con la periodicidad establecida en función a cada organización la correcta asignación de los permisos. En caso de utilizar permisos por perfiles, verificar por un lado los permisos concedidos a cada perfil y por otro lado los usuarios asignados a cada perfil. Prestar especialmente atención a los servicios accesibles desde el exterior, como el uso del correo electrónico corporativo desde fuera de la empresa o el acceso de usuarios a nuestra infraestructura a través de la red privada virtual. No limitarse al control de acceso lógico e incluir, cuando sea necesario, controles de acceso físicos. Buenas, mi nombre es Fabio Alberto Alcas Cuadra y voy a hablar sobre el cifrado de información. El cifrado consiste en ofuscar la información mediante técnicas de codificación, evitando que los datos sean legibles por cualquier persona que desconozca la clave de decodificación. Estas técnicas son la mejor opción para el almacenamiento y transmisión de información sensible, especialmente a través de soportes y dispositivos móviles, ya que permiten controlar el acceso a la información y limitan la difusión no autorizada en caso de pérdida o robo de soportes. Sin embargo, hay que tener en cuenta una serie de aspectos. La clave debe ser robusta para que se pueda dificultar el acceso no autorizado a la información. La pérdida de la clave de acceso imposibilita el acceso a la información. Cuando ocurre un error físico, no es posible la recuperación de la información, independientemente de si está cifrada o no. La elección de la herramienta de cifrado dependerá de diversas variables. Por ejemplo, si queremos una herramienta transparente al usuario o no, si el descifrado de la información debe realizarse en cualquier lugar, si el perfil del usuario que va a utilizar la herramienta de cifrado, debemos tener en cuenta que para cifrar la información no siempre es necesario utilizar herramientas específicas. Programas habituales como la suite de ofimática o compresores de ficheros incorporan funcionalidades de cifrado para proteger la información. Ahora voy a hablar sobre las contraseñas seguras. Las contraseñas son una auténtica amenaza para la seguridad. Un informe reciente revela que más del 80% de las vulnerabilidades relacionadas con ataques de hackers se debe a contraseñas poco seguras o robadas. Por eso, si desea proteger su información personal y activos, crear contraseñas seguras es un gran primer paso. Las contraseñas imposibles de descifrar son complejas e incluyen varios tipos de caracteres, números, letras y símbolos. El uso de una contraseña distinta para cada sitio web o aplicación también ayuda a protegerse contra el ataque de hackers. Las mejores recomendaciones sobre contraseñas de los expertos son: utilizar siempre una contraseña única para cada cuenta que se cree. El peligro de reutilizar contraseñas es que tan pronto como un sitio web se enfrente a un problema de seguridad, a los hackers les resulta muy fácil probar la misma combinación de nombre de usuario y contraseña en otros sitios web. No utilizar información personal en sus contraseñas. Los nombres, cumpleaños y direcciones postales pueden ser sencillos de recordar, pero también se pueden encontrar con facilidad en Internet y su uso como contraseñas se debe evitar siempre para garantizar la máxima seguridad. Asegurarse de que las contraseñas tengan un mínimo de 12 caracteres y contengan letras, números y caracteres especiales. Algunas personas prefieren generar contraseñas de 14 o 20 caracteres. Si va a crear una contraseña maestra que tendrá que recordar, intente usar frases o letras de su película o canción favorita. Basta con que añada caracteres aleatorios, pero no los sustituya usando patrones sencillos. Evitar las contraseñas débiles de uso habitual, como ASD123, contraseña 1 o temporal. Otros ejemplos de contraseñas seguras son SY, o sea, en que contengan símbolos que puedan ser difíciles de adivinar o rastrear. Soy el Brian Hilario Zulcaray. Bueno,
Para hablar de las opciones para salvaguardar la información, primero debemos identificar los riesgos en el sistema de información. Estos se manifiestan como deliberadas, robos, virus que pueden alterar o borrar información almacenada en el sistema, hacking donde un usuario no autorizado ingresa a la red de la organización, la cual puede reflejarse en la divulgación, alteración o la venta de información. También los riesgos naturales o ambientales como terremotos, inundaciones, incendios, por lo general pueden tener un impacto en los equipos. Y por último, el mal funcionamiento del equipo y software. En cualquiera de estos casos, cabe la posibilidad de tener problemas con la pérdida de información, como se explicó, desde un hackeo hasta la pérdida de hardware de almacenamiento de la información. Se aplicará una buena práctica como la planeación de seguridad en redes, donde por lo general se implementa soluciones de firewall antes de que se haya identificado un problema de seguridad en la red. En esta parte del plan se incluyen las acciones a realizar para garantizar la seguridad de las redes y sus servicios, mediante la habilitación de opciones de seguridad con que se cuentan los sistemas operativos y otras iniciativas dirigidas a lograr la seguridad de los servidores y terminales. El acceso de la información solamente debe darse al personal autorizado y los elementos que permitan el monitoreo. Para ello se aplicarán componentes como la identificación de trazas, las barreras de protección, el firewall, servidor proxy, herramientas de administración y monitoreo, el antivirus y cifrado de datos. La auditoría de sistemas tiene como principal objetivo validar la integridad de la información y datos almacenados en las bases de datos de los sistemas informativos. Para ello supone la revisión y evaluación de controles y sistemas informativos, así como su utilización, eficiencia, seguridad de la empresa, la cual procesa la información. Tenemos que analizar el uso de la información, es decir, consultar si la información que se requiere es pertinente o necesaria, categorizar la información según importancia y áreas y el estado de esta, ya que puede ocurrir el caso de que la información se encuentre pero no se use, o no esté completa, actualizada o haya sufrido alteraciones. En estos casos se recomienda estudiar los hechos y no las suposiciones o opiniones, investigar sus causas más no los efectos. El pen testing, o también llamado hacking ético, consiste en realizar pruebas para averiguar las vulnerabilidades de un sistema. Para realizar estas pruebas existen tres fases. Primero, la caja negra, donde se buscan las vulnerabilidades sin tener información previa del sistema. Segundo, la caja gris, donde consiste en realizar una evaluación de seguridad de manera interna con información parcial. Y por último, la caja blanca, donde realiza evaluaciones de seguridad con un conocimiento pleno de la infraestructura de la red como un administrador. Análisis de vulnerabilidad. La caja blanca, al ser aquella que brinda accesos directos y claves de administrador, se puede revisar el código fuente de los sistemas y políticas de seguridad que se aplicaron sean las correctas. Facilita identificar las vulnerabilidades. Esto es lo ideal para analizar las vulnerabilidades, pero no necesariamente lo correcto para la empresa. Como ventajas tenemos que es eficiente encontrar errores, el conocimiento requerido de los componentes internos del software bajo prueba es beneficioso para realizar pruebas exhaustivas, ayuda a optimizar el código. Debido al conocimiento interno requerido del software, se obtiene una máxima cobertura del sistema. Como desventajas tenemos que es posible que se encuentren características no implementadas o faltantes y que requieren ser implementadas. Requiere código de acceso total al sistema como administrador. En la caja negra estas pruebas son las más comunes aplicadas en organizaciones, proporcionando una perspectiva externa del software bajo prueba. Como ventajas tenemos que es eficiente para grandes segmentos de código, no requiere acceso al código base. Como desventajas de la caja negra tenemos la cobertura es limitada ya que solo se realiza una fracción de los escenarios de prueba, las pruebas ineficientes debido a la suerte de conocimiento del probador sobre el software interno, la cobertura ciega ya que el probador tiene un conocimiento limitado sobre la aplicación. Y por último tenemos a la caja gris, que vendría a ser un punto intermedio entre la caja negra y la caja blanca. Para aplicar estas pruebas se debe hacer de una forma escalonada, desde caja negra a caja gris, y evitar la aplicación de caja blanca. Es decir, comenzar sin ningún tipo de acceso como un atacante externo, luego con acceso a las instalaciones como un visitante, por tercero con acceso a un punto de red no privilegiado como un visitante con acceso, por cuarto con acceso a un punto de red como un empleado sin privilegios, con acceso a un punto de red privilegiado como un empleado con privilegios limitados.
Estándares internacionales para la tecnología de la información. ITIL. Las mejores prácticas ITIL es parte de una metodología de gestión que propone una serie de prácticas estandarizadas que ayudan a mejorar la prestación de un servicio. Esta proporciona un marco de aplicaciones de buenas prácticas para los sistemas de información y se ha desarrollado hasta convertirse en una de las mejores normativas optadas por el mundo con respecto a la gestión de sistemas de información. Entre sus aplicaciones tenemos la estrategia de servicio, el diseño, transición, operación y la mejora continua. COVID o objetivos de control para la tecnología de información y relacionadas. Esta se divide en 3 niveles, las cuales son dominios, que es una agrupación natural de procesos. Normalmente esta corresponde a una responsabilidad organizacional. Procesos, conjunto o serie de actividades unidas con delimitación. Actividades, que son acciones requeridas para lograr un resultado. Este estándar define un marco de referencia que clasifica los procesos de las unidades de tecnología de información de las organizaciones en 4 principales dominios, tales: planificación, organización, adquisición e implantación, soporte y servicio, monitoreo. Estos dominios agrupan objetivos de control de alto nivel que cubren tanto los aspectos de información como de tecnología. Estos dominios y objetivos facilitan la generación y proceso de la información que cumplen características como efectividad, que vendría a ser la información debe ser relevante y pertinente para los procesos del negocio. Efectividad, se provee la información de manera óptica, o sea, de forma productiva y económica. Confiabilidad, la información es adecuada para la administración, las tomas de decisiones correctas para manejar el rumbo de la empresa. El cumplimiento, la información cumple las leyes y regulaciones y compromisos con las que está comprometida la empresa. Confidencialidad, protege información sensible ante la divulgación no autorizada. Integridad, se refiere a lo exacto y completo de la información, es decir, que no ha sido alterada. Disponibilidad, accesibilidad, es decir, que la información está disponible cuando sea requerida. ISO, las normas ISO son estándares de seguridad establecidas por la Organización Internacional de Estandarización. Estas contienen las mejores prácticas recomendadas en seguridad de la información para desarrollar e implementar los sistemas de gestión de la seguridad informática. Utilizable por cualquier tipo de organización privada, pública, grande o pequeña. Se basa en la preservación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, así como los de los sistemas aplicados para su tratamiento. Además de seguir el modelo PDCA, que vendría a ser el planificar, hacer, verificar y actuar. Buenas, soy José Alonso Jerónimo Gómez y ahora les hablaré sobre las recomendaciones al público en general. Como bien sabemos, la información de la empresa se constituye por la de los usuarios, proveedores, los mismos trabajadores de la empresa e información confidencial de esta. En el caso de los empleados en sus puestos de trabajo, es necesario capacitarlos para que aprendan sobre la importancia de la seguridad, ya que ellos toman una especial relevancia en el tema al apoyarse de una serie de elementos para realizar sus tareas. Estos elementos, que podrían ser computadoras, celulares, tablets, impresoras, unidades de almacenamiento extraíbles como memorias USB, entre otros, cuales se relacionan directamente con la seguridad de la información, ya que son repositorios de información confidencial o de uso estrictamente interno en la empresa. Podemos definir 3 puntos de vista con respecto a la seguridad, los cuales son la seguridad desde el punto de vista de negocio, ya que es necesario asegurar la información porque esta hace que nuestro negocio sea fluido en sus procesos y mantenga su productividad. Un segundo punto es la seguridad desde el punto de vista legal. No tener la preocupación suficiente por proteger la información puede provocar acciones legales contra la compañía. Como tercer punto, tenemos la seguridad desde el punto de vista de las amenazas. Tenemos que definir la información en riesgo y la importancia que esto tiene para nuestra compañía. Ya con ello le brindamos un nivel de seguridad. Ahora le brindaré 10 recomendaciones
para el público. Como primera recomendación tenemos la confidencialidad al manejar la información de la empresa. No todos los documentos deben estar disponibles para todo el personal, ya que algunos datos solo deben ser compartidos con un área en específico. Como segunda recomendación tenemos evitar dejar los POSITs pegados en el equipo de trabajo, ya que estas pueden contener información personal como correos electrónicos, contraseñas o números de teléfono, que solo deben ser conocidos por uno mismo. Como tercer punto tenemos usar contraseñas seguras y no compartirlas. Es primordial realizar esta práctica, porque no hacer ello provoca un riesgo de vulnerabilidad en la empresa. En caso de que se requiera la información del ordenador de un compañero, es mejor solicitarlo al supervisor o superior. Como cuarto punto tenemos realizar un uso adecuado de los dispositivos extraíbles. Expulsar los dispositivos de forma segura va a evitar que estos se dañen y tengan más tiempo de utilidad. Como quinto punto tenemos el uso controlado de los dispositivos de almacenamiento. Es necesario que cuidemos estos dispositivos, porque al dejarlo al alcance de cualquiera o extraviarlo, podemos perjudicar a la empresa. Como sexto punto tenemos bloquear al equipo al dejar el puesto de trabajo. Es importante realizar el bloqueo al acceso del equipo cuando nos ausentemos unos 5, 10 o 15 minutos a un tiempo indeterminado del trabajo, ya que de no hacerlo el ordenador va a quedar a disposición de todo el plantel. Como séptimo punto tenemos no modificar la configuración del equipo en el trabajo. En caso de que se quiera realizar algún cambio o modificación en el ordenador, debemos acudir a los profesionales encargados de brindar el servicio. Como octavo punto tenemos el sistema operativo y el antivirus deben estar actualizados. Con una simple actualización podemos solucionar una brecha de seguridad y al actualizar el sistema operativo se va a lograr subsanar algunos errores y con esto mejorar el rendimiento de la máquina. Como noveno punto tenemos destruir los documentos por medio de mecanismos seguros. Todos los documentos contienen datos que pueden ser irrelevantes, pero en otros casos tienen un valor importante y son privados. Por esto es fundamental asegurarse de que hayan sido destruidos. En caso de un documento en físico, las trituradoras son la mejor opción. Como décimo punto tenemos no romper las reglas de utilización de Internet en la empresa. Estas normativas existen por alguna razón y es mejor cumplirlas que saltarlas, porque puede desencadenar un problema grave.